Por ahí, muy bien. Excelente. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por conectarse a todos en este webinar que tenemos el día de hoy. Bastante interesante, en donde vamos a platicar algunos sucesos. Bueno, teníamos el webinar, hicimos unas pláticas el año pasado todavía en donde platicábamos de algunas expectativas, que teníamos para este año y de repente, ¡pum! Vale, este año se arranca con cosas, ¿no? Se arranca con temblores, se arranca con capturas, se arranca con un buen de cosas que la verdad es que sí hicieron un cambio en estas expectativas y que bueno, que las vamos a platicar el día de hoy. Asimismo, también vamos a platicar un poquito de esto que a mí me gusta, este nombre que le dieron al Plan Maestro de Fiscalización, que se escucha medio aterrador ahí, ¿no? Así como el Plan Maestro de Fiscalización. Entonces vamos a ver por dónde viene la autoridad, qué va a revisar, cuáles son los puntos que tenemos que tener en consideración para efectos de estar preparados para estas revisiones que ya sabemos que prácticamente casi que el 100% de los contribuyentes tiene alguna invitación o algo por ahí en su buzón tributario que tiene que atender respecto a este tema de la fiscalización que estas administraciones han adquirido y lo vamos a platicar también a detalle. Y bueno, y también por ahí vamos a platicar de otros temas que son básicamente las nuevas reglas en materia de fiscal, ¿no? Dicen que no hay impuestos nuevos. Por ahí nos va a estar platicando Fer a ver si sí es cierto que no hay impuestos nuevos. A lo mejor conceptualmente no, pero vamos a ver que sí hay ciertos cambios en donde hay incremento en el costo tributario para las empresas y para las personas, ¿no? Y bueno, les platico que el día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra buena amiga Gaby Romero, que es delegada de la Prodecon, en donde también nos va a compartir mucho la experiencia que trae ella en estos temas, vamos a decirlo, técnicos, pero también mucho de lo que nos platicará por ahí Gaby, nuestra invitada especial, serán estas experiencias que se tienen a través de la Prodecon y todo este tema de las quejas, de lo que le llega a ella fresquecito y nuevo, ¿no? Y bueno, y nosotros vamos a estar también aquí exponiendo. Está con nosotros también nuestra socia de precios de transferencia, Xochil Contreras, que nos va a estar platicando, como siempre, muy interesante de todo el tema económico. Fer Velázquez, socio de impuestos, que también nos va a estar platicando de todos estos cambios en materia fiscal. Y bueno, y un servidor, Roberto Cruz, que también voy a estar por ahí interactuando con todo el tema del plan maestro y por ahí voy a estar entrometiéndome también en las exposiciones de de mis colegas. Entonces, bueno, pues vamos sin más preámbulo a comenzar de este tema que platicábamos un poquito, ¿no? De las perspectivas económicas. Es decir, hubo ciertos eventos que causaron cambios, ¿no? A las expectativas que platicábamos el año pasado. Arrancó el año bastante bien, con mucho movimiento y este movimiento derivó en muchos cambios en estas expectativas, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría preguntarte, Xochitl, para ver qué opinión tienes y que nos des toda esta situación del entorno, es, o sea, en este entorno que se está viviendo de desaceleración económica y de las tasas de interés aún relativamente altas en México, sería, o sea, ¿cuál debería ser la prioridad de las empresas, ¿no? Que muchos de los que están escuchándonos por aquí son empresarios, o son operativos que están ahí al pie del cañón en las empresas y entonces están buscando este tema que está faltando en México, ¿no? Que nos está faltando, que es el tema de la liquidez, ¿no? Y este tema de, híjole, le apuesto a expandirme estratégicamente, hacia dónde me tengo que mover. Entonces, es este tema de liquidez, este tema de expansión que muchos de nuestros clientes y amigos que nos están escuchando pueden traer. ¿Qué nos podrías decir? O sea, con todo esta desaceleración económica que hay, Xochitl.
Es correcto, Roberto. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias a todos los que ya están conectados con nosotros. Saben que siempre queremos empezar con este tema de las perspectivas económicas porque justamente pues es lo que nos va a dar la base para poder fundamentalmente explicar cómo viene toda esta estrategia también del SAT que está vinculada, por supuesto, a un comportamiento económico. Atendiendo a la pregunta que muy interesantemente me hacías, Roberto, fíjate que sí. Realmente el entorno económico, y usaste una palabra muy precisa, se ha puesto más interesante todavía, ¿no? Por ahí algunos colegas economistas dicen, se ha puesto más caótico, se ha puesto más incierto, pero bueno, la realidad es que interesante está el tema, ¿no? Y por supuesto, hay desaceleración económica. De hecho, la OCDE hace muy poco tiempo, un par de semanas, hizo una reconfiguración a las expectativas de crecimiento económico de nuestro país para disminuirlas todavía más. Es decir, hay un crecimiento económico que es bastante moderado, por utilizar la palabra más decente que se me ocurre en este momento, porque justamente a nivel internacional ha habido una desaceleración económica. Y esto, como siempre lo hemos platicado cuando nos reunimos en estos foros y queremos hablar acerca de la economía y del crecimiento, el crecimiento de México no puede verse de manera aislada de otras economías del mundo. Consideremos además que al ser vecinos tan cercanos en una relación comercial tan estrecha con Estados Unidos, todo este desacomodo internacional que se está dando actualmente, considerando muchos temas geopolíticos de los cuales vamos a platicar un poquito más adelante, pues ciertamente merman la confianza del inversionista. Entonces, actualmente, ¿qué puede hacer el empresario? No podríamos decir que hay una respuesta correcta o única, ¿no? Decir, arriesgate y ve por todo porque en momentos de aguas turbulentas es cuando hay ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, arriesga porque es momento de implementar, de invertir o tampoco podríamos irnos al otro extremo de decir, sé muy moderado, muy cauto, no hagas inversiones, no expandas líneas de producción, mantén bastante control sobre tus proyectos. Al contrario, es un momento de análisis y de reflexión en el cual la sugerencia ciertamente es estar muy atentos a los cambios que todo este punto económico va a estar marcando para la economía precisamente. Por ejemplo, si podemos ver el Producto Interno Bruto, se espera que tenga un muy ligero repunte hacia 2027 para nuestro país, alrededor de 1.80 cuando actualmente estamos en 1.3 en el proyectado de 2026. Es decir, sí tuvimos una baja en expectativa respecto a lo que se dio en el último trimestre del 2025. Pero el mundo en general está pasando por esta desaceleración. ¿Qué pasa o cuál podría ser en este caso un poco la buena noticia? Pues que la inflación es una inflación que se ha considerado moderada y también controlada. ¿Por qué? Porque en un entorno en el cual hay un crecimiento económico muy bajo, pero una inflación elevada, pues estamos dando un impacto directo tanto a las empresas como a las familias mexicanas. Entonces, el hecho de que la inflación, por lo menos en cifras oficiales, estemos teniendo esta manifestación de inflación alrededor del 3,7, 3,5, que es lo que se espera para 2026 y 27, pues podríamos estar hablando de una inflación que no va a estar generando tanta incertidumbre en el mercado. Lo cierto es que los saldos de balanza comercial, que son también un punto muy importante, porque fíjense, Estados Unidos es el socio comercial al cual le vendemos el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, la dependencia es brutal, brutal para nosotros y para ellos, ¿eh? Ojo, porque esto es un espejo. También somos su principal socio comercial al día de hoy. Por ahí había escuchado algunos y leído algunos papers de instituciones oficiales como Fondo Monetario Internacional e incluso el Banco Central de Estados Unidos para tratar de averiguar ellos en caso de algún quiebre político o en caso de algún quiebre en las instituciones de cómo se han venido manejando actualmente, que existiera este quiebre con México, ¿quién sería aquel participante de la economía mundial, aquel país de la economía mundial que pudiera entrar, digamos, un poco a sustituir este papel que México ha representado históricamente para Estados Unidos en el tema comercial, de balanza comercial? Y la realidad es que no existe un participante que pueda tener las facilidades tanto de locación como de logística, como de gestoría, como de proveeduría hacia Estados Unidos. Entonces, es una relación bastante unida, una relación bastante codependiente y por eso es que nos interesa este indicador de la balanza comercial, ¿eh? Porque este indicador de la balanza comercial nos dice que lejos de disminuir
el saldo que traemos al 2025 es un saldo que se va a seguir incrementando y que se espera siga en esta tendencia hasta 2027, a pesar de todos estos temas de amenazas en incremento de aranceles, de amenazas con el quiebre del TIMEC o por lo menos su renegociación en términos muy diferentes. Esto va a seguirse dando. Y por supuesto tenemos que hablar del tipo de cambio, que el tipo de cambio cerró en un histórico bajo desde hace varios años para 2025, abajo de 18 pesos, 17.95, pero sí estamos esperando un repunte fuerte para 2026, que por lo menos se mantenga en 18.5 y 2027 a 19, ¿no? Por ahí varios clientes nos dicen, ¿qué hacemos? Hacemos una reconfiguración ya de nuestras negociaciones, porque varias empresas traen negociaciones con proveedores totalmente en dólares y esto juega doble, ¿no? Al sector exportador un tipo de cambio tan bajo definitivamente no le conviene y lo contrario, ¿no? La otra cara de la moneda. Vamos a estar viendo movimientos en esta banda de flotación del tipo de cambio que se van a mantener abajo de los 20 pesos. Eso sí, no esperemos que vaya a haber un repunte tan fuerte y que lleguemos a estas cifras que alguna vez tuvimos hace un par de años o 3 años, que rozaban los 22 pesos por dólar. Eso ya no va a suceder, vamos a estar con tipos de cambio bastante controlados, que obedece también no a un tema solo propio de México, sino a que la moneda estadounidense no está en su mejor momento. Y esto es real. O sea, la moneda norteamericana no está pasando por su mejor momento. Recordemos que el tipo de cambio es una mezcla de factores, no solamente es algo que pudiéramos explicar de una sola manera, al contrario, el tipo de cambio también se alimenta de todos estos factores geopolíticos, de toda esta confianza que pudieran tener los inversionistas financieros en la moneda y actualmente no es su mejor momento. Y bueno, también los CETES, que es justo lo que nos decías, Roberto, oye, todavía las tasas de interés están altas en México. Pues sí, el promedio para 2025 de los CETES fue de 8.13%. Esto nos da una idea de cómo está el sector financiero y esperamos que para 2026 y 27 se mantenga en rangos alrededor del 6,5 aproximadamente. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva para seguir platicando de estos temas económicos, porque, como les decía, no podemos ver el panorama mexicano si no sabemos qué está pasando a nivel internacional. Por supuesto, todos hemos escuchado estas noticias que son las noticias trending topic, que son, por supuesto, el caso de Venezuela, o temas, por ejemplo, de toda la tensión que existe con la zona de Rusia, etcétera, pero qué está pasando en realidad en términos económicos en un contexto internacional, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto global. La economía global, lo cierto es que mantiene un comportamiento, como decíamos, muy discreto, pero sí constante. O sea, eso da cierta esperanza, eso da cierta visión de que en realidad no estamos en una época de recesión. Los economistas no podemos llamar recesión cuando existen por lo menos estos crecimientos discretos, pero existen y además son persistentes, es decir, no ha habido un periodo de estancamiento total, pero sí periodos de crecimiento muy, muy discretos. Entonces, lo cierto es que hay muchos riesgos que van haciendo que este dinamismo de la economía baje. O sea, realmente no estamos en una etapa bollante de la economía, eso yo creo que todos lo sabemos. Y estos riesgos globales que tenemos muy identificados son, empezando por las tensiones geopolíticas, que generan muchísima incertidumbre en el inversionista, porque el no saber qué es lo que te espera, si el día de mañana va a haber un nuevo anuncio de un arancel nuevo, o si va a haber algún intento de coerción o de negociación en términos no habituales, pues genera incertidumbre. ¿Y qué hace un inversionista racional ante esto? Retener el capital, retener la inversión, frenar proyectos, es lo más lógico de cualquier participante de la economía. Entonces, también hay condiciones financieras que no son las mejores para invertir y esto también va aparejado de que hay desaceleración en las economías clave. Hasta hace algún tiempo estas economías clave, pues a todos se nos venían a la mente cuáles eran. Es cierto que esas economías clave han estado cambiando de eje. Por ejemplo, China es cierto que sigue siendo una economía clave, pues ha tenido una desaceleración. No tan fuerte como el resto del mundo, pero no está en una etapa de crecimiento económico que pudiéramos manifestar excesiva. Ahora, también, por ejemplo, el caso de India. India, que ha sido uno de los pilares de movimiento económico a nivel internacional, está pasando por una etapa en la cual se están estabilizando sus cadenas de producción y por lo tanto ya no hay una inversión mayúscula o un crecimiento mayúsculo.
El hecho de que estos gigantes económicos desaceleren, desacelera el mundo necesariamente. Y si a eso le agregas que hay verdaderamente una desarticulación de las cadenas de producción que no se han logrado restablecer del todo después de la pandemia, pero además le agregas toda esta incertidumbre política de que a lo mejor mañana te suben un arancel, de que a lo mejor resulta una negociación totalmente diferente en los acuerdos comerciales previamente existentes, pues por supuesto que va a existir un tema de discreción en el crecimiento y es lógico que lo hagan los inversionistas. Y otro punto importante también es la volatilidad en los mercados energéticos. Estamos actualmente en el tema energía en una transición muy interesante y yo lo catalogaría más como una transición ideológica más que una transición económica. Todavía el mundo se está debatiendo a nivel ideológico migrar realmente a todo este tema de sostenibilidad y sustentabilidad o quedarnos con el antiguo paradigma de producción. Lo cierto es que los esquemas en los cuales la economía industrial era la más importante ya no son reales. Si nosotros nos ponemos a pensar actualmente cuáles son aquellas industrias que actualmente están empujando la economía, nos ponemos a ver que son industrias que realmente no implican una gran cantidad de activos. Tenemos empresas que han sido un éxito total, con cero nivel de activos o un nivel de activos bastante moderado, pero sí con un intangible muy alto. Por ejemplo, tenemos el caso de Uber, ¿no? Que es una flota completa de automóviles que no son propiedad de la compañía, donde no hay un tema a lo mejor ni siquiera de trabajadores, por ejemplo, un Airbnb, Amazon, Mercado Libre, es decir, la forma en la que el mundo se está configurando económicamente es diferente a la que veníamos trabajando. Y si nosotros como empresarios, como asesores o como contadores, fiscalistas, economistas, no nos ponemos en ese canal de cambio, vamos a quedarnos obsoletos. La realidad es que las industrias que actualmente están moviendo el mundo y hacia donde se están yendo los márgenes de rentabilidad y utilidad son aquellas industrias que invierten en investigación y desarrollo y que invierten en innovación. Lo cierto es que aquellas industrias súper dependientes de los energéticos, del petróleo, están en un periodo todavía de incertidumbre de saber qué va a pasar con esto. Entonces, es un panorama económico muy interesante. Nos está tocando vivir un cambio de era económica y tenemos que conceptualizarlo así. El hecho de que actualmente la tecnología, la inteligencia artificial nos haya alcanzado, pues nos lleva también precisamente a tratar de entender este contexto económico con nuevas formas, con nuevos paradigmas y con nuevas plantillas de pensamiento. Entonces, aterrizando un poco esto del desempeño económico a nivel regional, es decir, queremos verlo por región. Vamos a ver cómo está Estados Unidos, pues en un nivel de crecimiento también bastante moderado, ¿no? Para los niveles que tal vez ellos estaban acostumbrados a manejar en el pasado, pero si nos ponemos a ver también no están tan alejados de lo que América Latina y el Caribe está manejando. Para 2026 esperamos un crecimiento arriba del 2%, tanto para la región de Estados Unidos como para la región de América Latina y Caribe. México se está quedando atrás en este sentido porque para 2026, como decíamos, esperamos un crecimiento bastante discreto. Y realmente, ¿qué nos indica esto? Que hay un liderazgo a nivel internacional de las economías emergentes. ¿Se acuerdan que decíamos en la diapositiva pasada, en la lámina pasada, los gigantes económicos están pasando por un momento no de crisis total, pero sí un momento de más estabilidad, de crecimiento más moderado, más discreto? Pues bueno, parece ser que los que van a sacar la casta en este periodo que viene son precisamente las economías emergentes, las economías en vías de desarrollo. Entonces, la moderación que están presentando las economías fuertes o las economías avanzadas, como Europa, como toda la zona euro, vean crecimientos del 1.3, casi igual que nosotros, casi igual que México, y América Latina y el Caribe y Asia y sus economías emergentes en desarrollo arriba del 5%. Perdón, Xochitl, perdón, es que no puedo. Ahí me surgió una duda, fíjate. O sea, esto que dices de todo el tema de las tensiones geopolíticas actuales, que evidentemente las estamos viviendo, ¿no? Y estamos viendo esta parte de que alguien quiere mandar en todo el mundo y está poniendo sus reglas, vamos a decirlo así, y trata de controlar todo esto con todos los eventos que han pasado. ¿Tú cómo ves a México con este tema de la rivalidad comercial? ¿Cómo ves esta parte de la fragmentación de las cadenas, de suministro globales, o sea, que se están desfragmentando? O sea,
México, ¿cómo pinta? Y ya específicamente hablando del país, o sea, creo que sería interesante a lo mejor si nos compartes algo por ahí. Sí, por supuesto. Y yo creo que es muy atinado precisamente en lo que vamos a platicar ahora. Quisimos poner precisamente cómo está la economía mexicana metida en este embudo, en este especie de ojo del huracán de tantos factores económicos que nos están moviendo. Las tasas de interés con recortes que podrían impulsar la inversión, ¿no? O sea, decimos, puede que bajen las tasas de interés para México y eso va a incentivar toda la parte financiera a que haya inversión, ¿no? Pudiera ser un factor positivo, ¿no? Esto nos estaría jalando al crecimiento. El tipo de cambio y la inflación parece, como decíamos, haber una estabilidad relativa en el tipo de cambio y que precisamente hay una reducción en las tensiones inflacionarias. Entonces, esto también favorecería el consumo. Hasta aquí pareciera que vamos como con dos indicadores que en tendencia pudieran mejorar el comportamiento de la economía en el corto mediano plazo. Después tenemos el tema de comercio, que es ahí donde empezamos con lo que tú comentabas, Roberto. Oye, un tema de tanta tensión geopolítica, ¿qué podemos hacer nosotros desde la perspectiva mexicana para tratar de minimizar estos impactos tan fuertes en un ciclo económico global en el que estamos metidos, pero que es cierto que estamos llenos de presiones arancelarias y de otro tipo de presiones también que vienen pues de nuestro vecino comercial más cercano, de nuestro socio comercial más cercano? Pues yo diría que aquí los líderes corporativos definitivamente tenemos que centrarnos en un contexto en el cual es hora de hacer estrategias de diversificación, necesariamente. Lo cierto es que no va a ser fácil, lo cierto es que las cadenas de suministro y la integración que tenemos con ellas no va a ser la misma a partir de ahora. Todo este tipo de amenazas y de anuncios y la realidad económica que estamos viviendo nos exige diversificar. Entonces, aquí definitivamente el mensaje es, tratemos de hacer un análisis un poco más completo para diversificar no solo en mercados, sino también de diversificar dentro de nuestro mismo sector hacia dónde podemos evolucionar. Ya no se vale, porque el mundo nos lo está exigiendo, mantener nuestra misma forma de operar de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, porque eso definitivamente va a cambiar. No solamente, como decíamos, por el tema tecnológico que ya nos alcanzó, sino también por el tema de cómo estamos viviendo a nivel geopolítico todas estas tensiones que no van a parar pronto. Y por último, también la inversión extranjera directa, que obviamente el hecho de que exista una entrada sostenida de capital relacionado con la producción específicamente, podría mejorar en largo plazo el comportamiento de la economía mexicana. Pero definitivamente para que se dé este último punto, pues tiene que ser una serie de factores que deben de ser aparejados en una coyuntura internacional difícil de prever. Vamos a la siguiente. Y bueno, justamente llegamos a esto, que son los principales riesgos para el entorno mexicano. Tratar de resumir aquí todo lo que está pasando en el mundo costó muchísimo trabajo el tratar de, y seguramente se me fueron varios, pero bueno, dentro de todos estos riesgos que pudiéramos encontrar en el entorno mexicano, podemos ver que uno de los principales riesgos, por supuesto, es la desaceleración económica de Estados Unidos. Sí, que estamos todo el tiempo con la tensión de los aranceles y demás, ok, pero si ellos se desaceleran como nuestro principal socio comercial, pues definitivamente va a tener un impacto en la economía mexicana y un impacto fuerte porque la demanda externa no va a poder sostenerse. Otro punto muy importante es la volatilidad en los mercados financieros. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando a nivel productivo hay una moderación, cuando a nivel productivo hay una especie de contención en el crecimiento de las estrategias productivas o en el crecimiento de los mercados productivos, de los segmentos que producen, los ojos de los inversionistas se voltean a los mercados financieros, porque es donde pudiera haber mayor movilidad, porque es donde pudiera haber mayor rendimiento. Si la parte productiva veo que está muy lenta, que la parte productiva no está creciendo, que la parte productiva hay poca inversión, pues entonces el ojo del inversionista se va a la especulación. Entonces, aquí estamos pasando por partes muy volátiles. Estamos en cierto sentido, pasando por episodios en los cuales los inversionistas muestran una aversión total al riesgo, es decir, no quiero invertir en instrumentos riesgosos porque esto va a generar salidas de capital, presiones cambiarias, etcétera. Pero por otro lado, aumenta la incertidumbre económica. Y al aumentar la incertidumbre económica, pudiera aumentar la rentabilidad en los mercados financieros. Entonces, es un arma de doble filo esto. Otro punto importante que está muy vinculado es el de la debilidad de la actividad industrial. Decíamos, un sector productivo que está
deprimido o que está bastante estable, pues definitivamente es una menor producción manufacturera y esto limita el ritmo de expansión económica en la parte productiva y pudiera empujar el capital hacia los mercados financieros. Y por supuesto, finalmente, la incertidumbre política y comercial que estamos viviendo con cambios comerciales todo el tiempo y que realmente se afectan los flujos de inversión hacia nuestro país. El dinamismo del comercio internacional actualmente está totalmente desquiciado. La verdad es que si tú tratas de encontrar tendencias que pudieras establecer entre países, pues realmente no las vas a encontrar actualmente porque es un entorno muy cambiante, ¿no? Hay por ahí también en el estudio que estábamos haciendo para este webinar, veíamos esta posibilidad de estrechar los lazos con Canadá, un socio comercial que hemos tenido históricamente, pero que realmente nunca ha tenido la preponderancia o el mismo papel que Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que pudiéramos empezar a voltear a ver a aliados comerciales que a lo mejor en un pasado ni siquiera los hubiéramos considerado, perdón, pero realmente en la estructura económica actual no nos queda de otra. No nos queda de otra como país y no nos queda de otra como empresa y no nos queda de otra como asesores. Es hacia donde tenemos que voltear, hacia tratar de mantener los ojos muy claros en la posibilidad de cambio en nuestras estructuras habituales y en nuestras estrategias comerciales. Hacia ahí es hacia donde ve el mundo en este muy breve resumen que quisimos hacerles de cómo está el tema actual en la economía y por supuesto lo que viene en la exposición que tiene que ver con el plan maestro está totalmente fundamentado en esta realidad económica que estamos experimentando todos. Excelente, Xochitl, ¿no? Bastante interesante. Muchas gracias, de verdad. Creo que esta parte que nos expones es súper interesante. Hemos tenido, por ejemplo, bueno, temas de... y viene desde el año pasado, y no sé qué pienses de esto, Xochitl, el tema este que platicábamos de, oye, de que si te pongo aranceles y todo este rollo, que también vamos a ver un poquito que viene en el plan maestro de fiscalización, un tema de cuidar ahí esta parte de las importaciones. Pero, ¿qué opinión tienes de esta parte de México en el sentido de que esto de los aranceles que impuso nuestro país vecino, pues nos vino a beneficiar en cierta forma porque muchas de las empresas que tenemos y corporativos que tenemos y que atendemos de varios clientes y amigos, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a mudar mi operación a México, ¿no? Porque el importar directamente productos de China, que es básicamente en donde metían el castigo, eh, importarlos y estacionarlos en Estados Unidos me cuesta más que mandarlos directo a México y de México ya hacer esta distribución hacia mis clientes fuera de Estados Unidos. Entonces, muchos de los clientes corporativos se acercaron con nosotros para decirnos, oye, queremos un plan estratégico que venga tema económico y tema fiscal respecto a mover este tipo de operaciones de Estados Unidos específicamente y ponerlas en la frontera en México, ¿no? Entonces, creo que todo esto que dices, pues, al final del día, benefició a México, bueno, esa es mi opinión, me gustaría conocer la tuya, benefició a México en el sentido económico porque muchos de los negocios están viniendo acá, no sé, células de operación, que están acá, célula de operación, me escuché medio macabro, ¿verdad? Como que se escuchó medio feo eso. No me refiero a este tipo de células de operación que están pensando, ¿ah? Me refiero a las de transformación y de empresas, ¿no? Sí, definitivamente el plan en papel siempre es diferente al plan en ejecución. Entonces, seguramente cuando los estrategas de nuestro país vecino hicieron este plan para poder hacer esta repatriación de la industria, para poder repatriar los capitales, que es el plan, ¿no? Con el clásico Make America Great Again. Pues bueno, definitivamente la idea era esa, pero al momento de ejecutarla te topas con muchísimos imponderables que no pudiste haber previsto. Y obviamente, ¿qué estamos viendo en las economías y en las industrias y en las empresas? Que se está haciendo uso de toda el armamento que tenemos en término económico. Por ejemplo, yo que veo mucho el tema de precios de transferencia, te puedo decir que hemos visto muchas compañías que se han reconfigurado a nivel global, que han hecho un reallocation de sus actividades en diferentes países dependiendo de cómo les conviene más. Es decir, la economía no se ha parado, la economía se ha reacomodado.
Y por supuesto, en este reacomodo estamos experimentando una desaceleración normal de este cambio. Pero lo cierto es que, pues como dices, a muchas industrias les ha beneficiado esto. Por ahí todos los economistas dicen, cuando hay un riesgo, siempre es una oportunidad. Entonces, por supuesto, estamos viviendo un entorno de riesgo por todos estos aranceles, pero también una oportunidad estratégica. Y obviamente esto estrecha relaciones entre socios comerciales que decíamos a lo mejor nunca hubieras considerado o estás poniendo actividades en países que no hubieras considerado, pero porque ahora a nivel estrategia te conviene más. Entonces, las decisiones ahora no se toman simplemente por dónde es más barata la mano de obra, dónde pago menos impuestos. No, las decisiones ahora se toman de manera mucho más estratégica, mucho más pensada y haciendo uso de la estructura de las cadenas productivas que tenemos con nuestros grupos. Excelente, Xochitl. Y fíjate que hiciste que me acordara de algo también. A lo mejor nos estamos extendiendo un poquito, pero creo que es interesante. Platicando estos temas en algunos foros en los que he participado y que hacen este tipo de preguntas. Fíjate que algo que me gustó mucho, no sé qué opinión también tengas, que platicábamos en un foro, decíamos que la economía internacional como tal ya no está tan sensible como nos pasó a principios del año pasado, cuando Trump empezó con el tema de que si el arancel, que si ahí va y que si no va, y empezamos a jugar con la especulación, que yo hasta comentaba con la especulación de inversión y rendimiento, en donde hacía que las tasas bajaran y luego subían y luego siempre sí y luego siempre no. Entonces, una de las cosas que estuvimos analizando es que aprendimos de eso a nivel internacional, en el sentido de que ya no es tan sensible a este tema de los cambios bruscos de decisión de una sola persona, ¿no? Que es esta parte de la que decías de la globalización, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante esto. Y esta parte de que platicabas también de la expansión, ¿no? De sí pensar en expandirse. Creo que, como decías tú, es el momento, ¿no? No sé si quieras agregar algo adicional. Solamente para cerrar, en respeto al tiempo también que vienen temas súper interesantes, justamente el mundo se ha blindado. Nuestra capacidad de asombro económico ha disminuido brutalmente. Al principio, cualquier anuncio de podemos incrementar aranceles, vamos a recortarte préstamos, vamos a restringir cadenas de producción, implicaba un paro prácticamente inmediato de las actividades, implicaba una marcha atrás para reflexionar, para intentar ver hacia dónde vamos. Lo cierto es que nos dimos cuenta que esa es nuestra nueva realidad económica y que vamos a tener que vivir con eso. Y en el sentido en el que tenemos que vivir con eso, tenemos que volvernos resistentes y blindarnos, tener piel de elefante en términos económicos para que estos anuncios no nos peguen y no hagan una reconfiguración total de nuestra estrategia si no hay un análisis de fondo. Muchísimas gracias por todas las preguntas, Roberto. Muchas gracias a todos los asistentes y pues sigamos adelante con este tema que es muy, muy interesante. Oye, ahorita que comentaste eso, entonces si yo soy terián, voy a ser elefante para tener esa piel. Me voy a convertir en un terián elefante. Mi Xochitl, ya ves que ahorita anda dura la tendencia con esto, ¿ah? Pero bueno, no, muchas gracias, de verdad. Excelente, excelente. Muchas gracias por tus comentarios. Creo que muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Y creo que sí hay que considerar todos estos cambios que nos comentas, ¿no? Cabe señalar, señores y señoritas y todo, y terians que anden por ahí. Estamos full casa llena. Por ahí también les recordamos que si alguien de sus conocidos no ha podido conectarse, lo puede hacer a través de nuestra página, de nuestras redes sociales, perdón, en Facebook. Ahí está la transmisión en vivo, por si quieren compartirla. Por ahí ya nos pusieron en el chat el link, si quieren compartirlo para que se conecten, porque sí estoy recibiendo algunos mensajitos de que estamos en casa, con casa llena, afortunadamente. Muchas gracias a todos los que están participando. Pero bueno, sigamos con estos temas que son bien interesantes, ¿no? Vamos ahora a esta parte que les decía yo del famoso plan maestro de fiscalización, ¿no? Que sigue la misma tendencia. ¿Cuáles son los planes de este nuevo año, no? Recordemos que este plan maestro de fiscalización no es nuevo. Las nuevas administraciones, entiéndase la actual y la anterior, reconfiguraron un poquito y creo que lo hicieron bien porque compilaron información que ya venía por ahí, que se venía publicando en efecto, pero que estaba como en un lado y luego estaba por ahí en otro lado y estaba en otro lado. Anteriormente al Plan Maestro de Fiscalización, conocíamos el famoso PAF, ¿no? Que era el
Programa Anual de Fiscalización, en donde más o menos se publicaba lo mismo que estamos viendo en los nuevos, ahora ya denominados, planes maestros de fiscalización, ¿no? Y si vemos la tendencia de los planes maestros de fiscalización, en realidad creo que parte de lo interesante, bueno, siempre hay pilares en los que se basan este plan maestro de fiscalización y estos pilares van cambiando un poquito año con año. Este año básicamente son tres pilares que los vamos a platicar más a detalle, en donde se está enfocando, en donde se va a enfocar la autoridad ahorita para el tema de la fiscalización. Pero lo que les quiero transmitir es que lo que a mí en lo personal se me hace como muy, como dicen por ahí, la carnita del plan de maestro de fiscalización, es sobre todo ¿qué, o sea, hacia dónde va dirigida ahora la fiscalización? ¿Tras quién va la autoridad? Si se escucha un poco ahí a persecución, pero ¿a quién va a revisar y qué es lo que va a revisar? Eso es lo interesante de estos planes maestros de fiscalización, y lo vamos a ver a detalle, vamos a platicar un poquito de esto y también vamos a ver esta parte de que evidentemente el plan pues viene bien estructurado como los años anteriores en el sentido de esta parte de brindar mayor atención y seguir con el tema de la implementación de estas herramientas digitales y de este tema de la famosa IA, ¿no? De la inteligencia artificial en donde yo siempre he dicho que la autoridad va delante de nosotros. Nosotros vamos, yo creo que dos pasos atrás de la autoridad, siempre lo he dicho, en donde ahí estamos, queriéndole alcanzar. Por ahí he estado viendo estadísticas que pareciera ser estadísticas y algunas publicaciones en donde dicen que en 2 años probablemente ya alcancemos el tema de automatizar nuestros procesos para efectos de ya llevar el paso con la autoridad, ¿no? Lo que aquí queremos desde este lado, y bueno, y perdón, por ahí anda Gaby también, Gaby, nuestra delegada de Prodecon, que también nos va a dar muy buenas comentarios, pero lo que les quiero transmitir es que al final del día sí es como, a ver, la autoridad trae el sartén por el mango y ahora lo trae más fuerte, ¿no? Porque las acciones y las respuestas que tiene la autoridad y la detección que tiene la autoridad ahora es mucho más rápido, ¿no? Por todas estas herramientas digitales y la famosa IA, ¿no? ¿Qué tiene este plan maestro de fiscalización para aquellos que no han escuchado de él? Pues establece las directrices, ¿no? Establece las directrices para decir, oye, a ver, este es el objetivo que vamos a recaudar y vamos a ver los números que trae la autoridad en cuanto a su recaudación y vamos a ver que sí le está funcionando. La verdad de las cosas es que esto que está haciendo la autoridad de no aumentar impuestos, no aumentar impuestos o no poner nuevos impuestos, yo lo diría así. Esto de no establecer nuevos impuestos y recaudar mejor lo que ya se tiene, creo que le está funcionando. Esta parte de decir, a ver, espérame, no, nuevos impuestos no. Con los que hay me basta para seguir recaudando y lo vemos en los números, ¿no? Una meta de recaudación que quieren alcanzar de 5.8 billones de pesos únicamente en impuestos. Y ahí lo vemos, abajo lo vemos, reflejado en cómo pretende la autoridad recaudar de acuerdo, evidentemente, a los números históricos, en donde vemos que el ISR es de 2.8 millones y que representa el 54% de los demás impuestos. Entonces, sí, evidentemente la autoridad se está basando mucho en el tema del ISR. También viene el tema, porque ya también sabemos que están precargados los datos del IVA, que ya el IVA también se está medio automatizando y están llevando las precargas, pero en cierta forma todavía le falta, yo creo que vamos a la mitad de ese paso, esa es mi opinión, porque el IVA, como es en base a flujo de efectivo, sí tiene un poquito más de complicación, pero ahí va, ¿eh? La autoridad ahí va caminando y va caminando yo creo que muy, muy bien, ¿no? Entonces decíamos, a ver, este plan se basa en tres ejes, ¿no? La atención honesta, clara y con calidez al contribuyente, la implementación de esquemas de fiscalización transparentes y objetivos, y ahora sí ya lo ponen
textual y literal en el plan. Dice, combate a la compraventa de facturas falsas. Ya lo dice, ¿no? Hablaban por ahí muchos abogados que decían que el término de factura falsa no existe, porque al final del día la factura falsa, vamos a decir, una factura, una compra de factura, pues es una factura que no es falsa, es real la factura, pero ¿qué hay detrás de esa factura? Eso es el tema, ¿no? Entonces, he escuchado mucho de los abogados que hablan de este término y dicen, pues la factura falsa, no, no hay facturas falsas, compadre. No hay facturas falsas, es real. Aquí está, y ahí está, y está timbrada, y está con todas las de la ley. Lo que hay entonces es un tema de evasión de impuestos a través de estrategias que lo que hacen es que simulan operaciones, ¿no? Entonces, bueno, viendo la siguiente lámina, vamos a ver los números que les decía, en donde vean, la autoridad sí ha venido creciendo y ha tenido, evidentemente, no sé, esta gráfica la sacamos directamente de la fuente del SAT, de gobierno. No sé realmente por qué los gráficos están en marrón y en color marroncito. Debe de tener algún mensaje por ahí, pero bueno, veamos aquí justamente los ingresos del gobierno, ¿no? Vemos que ha tenido crecimientos importantes y en el 2025 vemos un incremento, si vemos ahí la última barra, de 4,8%, perdón, de incremento, o sea, realmente histórico. Y bueno, por ahí a lo mejor viene gran parte o bueno, va a venir gran parte ahora de esta parte que hicieron. Me dio tanta risa, de verdad, no sé si les tocó ver el comunicado en donde dicen que Grupo Salinas, un comunicado oficial, o sea, ya llegamos a ese extremo, ¿no? Llegamos a ese extremo en donde el SAT o la autoridad empieza a publicar y a ventanear y a colgarse la medalla de Grupo Salinas ya va a pagar, ahora sí. Y lo meten en un comunicado oficial, me dio mucha risa, de verdad. Perdónenme si ofendo a alguien, pero de verdad me dio mucha risa. Dije, ¿qué? O sea, ¿qué tienen que andar publicando esto, verdad? Pero bueno, ahí ya sabemos que hay ciertos intereses. Entonces, bueno, la recaudación ya creció, o sea, sigue creciendo. Y para el próximo año, les digo, traen, bueno, y aquí lo vemos, ¿verdad? En la nota, vemos un cumplimiento de la ley de ingresos del 101%. Es más de lo que traían presupuestado. O sea, les está resultando bastante, bastante bien este tema de la fiscalización, ¿no? Y ahí vemos los incrementos que tuvieron, los incrementos tributarios, entiéndase, que son de 5,35 billones, que están inmiscuidos en esos 6,045 billones. Y ahí vemos el porcentaje que traen, ¿no? El ISR, el IVA y el IEPS. Y no sé si aquí quisieras comentar algo, Gaby. ¿Cómo ves esto? O sea, le está resultando a la autoridad, ¿no? ¿Tú cómo ves allá desde el lado de la defensa del contribuyente todo esto? Hola, muy buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de poder estar con ustedes. Y parte de lo que tocas este tema, Roberto, fíjate que se ha observado a través de, si bien es cierto, a lo mejor el principal canal de recaudación que puede tener el SAT durante varios años ha sido las auditorías. Pero también hemos observado a través de la experiencia de la Procuraduría que estas gestiones que hace la autoridad para fin de poder recaudar se ha visto mucho en la autocorrección, en las invitaciones que realizan, en esta parte que le llaman vigilancias profundas, y mucho se enfoca a ISR. Como decías, IVA es un poquito, una tiene ciertas particularidades, pero aquí podemos ver una alza durante varios años y lo pueden revisar en su informe tributario y de gestión que emite el SAT. Ahorita falta el del 2025 para darnos un panorama de cómo repuntaron a lo mejor sus estadísticas que tenían con otros años, pero sí hemos visto que esta autocorrección le ha servido al SAT. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una auditoría en donde pueden venir multas, acá es una autocorrección y pueden impugnarlo. Acá en la autocorrección es algo que tú te estás autodeterminando y entonces sí vemos muy enfocado que va hacia ISR. Excelente, Gaby, excelente. Sí, 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 yo creo que ahí en la Prodecon tú sí ves casos como el psiquiatra, ¿no? Yo creo que así de, híjole, veo casos
medios extremos en donde les tengo que amarrar las manos. Pero bueno, muy bien, no, muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Adelante, por favor, Fer. Este, platicábamos del plan maestro y bueno, y el plan maestro al final del día de los tres pilares vamos a empezar a desmenuzarlos un poquito, que uno de ellos es la mejor atención al contribuyente, ¿no? Esta parte de la mejor atención al contribuyente, ¿qué nos dice este pilar respecto a esto? Adelante, sí. Nos habla mucho de, ok, a ver, y algo que quiero connotar también de lo que acaba de decir Gaby, nuestra delegada de la Prodecon, es que esta parte de la digitalización, esta parte de la corrección, ahorita creo que las auditorías van muy enfocadas, a que primero detectan con todas las herramientas digitales. Después te notifican, o sea, ellos primero detectan y ya dicen, a ver, el grado de riesgo tal, 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 detectan, notifican y después, si no te corriges, entonces viene la auditoría, que vamos a platicar un poquito más adelante también de eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con esta atención honesta y clara y con calidez, ¿no? Simplificación de trámites. Esta parte, de verdad, Gaby, siempre la ponen en los planes maestros de fiscalización. Te soy bien honesto. Yo, por más que le busco la simplificación, honestamente, no la encuentro. De verdad, no la encuentro. O sea, no encuentro esta simplificación. Sí, evidentemente, o sea, digo, vamos a decirlo, a nivel global, sí hay simplificación. Yo creo que con la ayuda de herramientas tecnológicas sí se han simplificado muchas cosas, pero han complificado otras cosas, ¿no? Otras partes, ¿no? Pero sí, 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 ya hablando en serio, creo que sí hay cierta simplificación de algunos trámites, ¿no, mi Gaby? Fíjate que te digo que este informe tributario nos da un gran panorama, porque a lo mejor dices, oye, pues nada más dice simplificación, pero ¿en qué? ¿No? ¿Cómo se ve tangible? ¿Cómo lo podemos visualizar? En el del 2024, que fue el último que publicaron, en este fíjate que señalan que en esta parte o lo que ha aportado el SAT que hemos observado, la verdad, ha sido en sus sistemas. Entonces, se ha visto que parte de lo que ocupan son estos sistemas remotos o este apoyo remoto que hacen para fin de que el contribuyente pues ya no tenga que ir. Fíjate que en el último informe que publicaron señalaron que hubo 11 millones de este servicio remoto que tuvieron y algo que les ayudó también para fin de no tener que ir, que vimos en la pandemia, el de, oye, no hay citas así, fue lo que implementaron con el SAT ID. También señalaron que hubo 11 millones de atenciones con SAT ID. Entonces, ahorita vamos a ver, porque dicen que lo van a simplificar durante a lo mejor la evolución de este año, vamos a ver lo que publican en sus comunicados donde dicen, oye, ya puedes hacer estos trámites con este tipo de opciones, ¿no? O de este tipo de aplicaciones. A lo mejor sí hemos visto que ya no es necesario que el contribuyente tenga que acudir a ciertos trámites, hay unos muy específicos que sí tienen que ser personalísimos, pero parte también de la Procuraduría en estos trámites que han ayudado en simplificarlos, pues también de acuerdo con nosotros los podemos apoyar, apoyamos al contribuyente todo de manera gratuita para fin de que esa simplificación la pueda hacer también en las oficinas de la Procuraduría. En caso de que me dices, oye, me quedan muy lejos las oficinas, también tenemos vía telefónica, podemos asesorarlos y orientarlos de cómo realizarlo. Y por ejemplo, hubo uno que tiene como unos 2 años, yo creo que lo implementaron, que es la inscripción a través de virtual, ¿no? En esa parte ya no tienes que ir al SAT si hay una entrevista. Entonces, ese tipo de detallitos que a lo mejor no usamos tanto, a lo mejor dices, oye, pues que simplificaron. Entonces, esas cosas de no tener que ir al SAT, creo que ayuda mucho, optimiza tiempos también del contribuyente para fin de poder terminar estos trámites. Pero cualquier duda así que tengan, con muchísimo gusto en la Prodecon, todo es gratuito, los podemos apoyar y asesorar. No, y de verdad, yo soy, puedo ser una estadística ahí contigo, Gaby, y les puedo decir a todos los que nos están aquí escuchando, que la verdad es que sí, y digo, y tú lo sabes, Gaby, yo me apoyo mucho también con la Prodecon, con ustedes, de verdad te lo agradezco y te agradezco que estés aquí, porque la experiencia que hemos tenido nosotros con la Prodecon y nuestros clientes, evidentemente, más que hacer un choque directo con la autoridad, creo que es esta parte de modular
y de moderar, sobre todo, de moderar esta parte. Y mucho, la verdad es que cuando la autoridad no nos hace caso, siempre sí es como, pues vamos a jalarle ahí tantito las orejas con la Prodecon, ¿no? Que digo, no es por un choque como tal, pero al final del día creo que es una parte de la simplificación, esta parte que dices bien interesante, mi Gaby. Sí, muchas gracias, ¿eh? Muy bien, bueno, tenemos los otros datos que son básicamente datos nada más, datos fríos y duros, que es prácticamente la presencia del SAT en 9 módulos, en otros 9 módulos, y ahí están las ciudades: Baja California, Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Y también esto de las oficinas móviles en los 32 estados, ¿no? Para todos aquellos que tienen, platicaba por ahí con uno de nuestros colaboradores y decía que allá en su pueblo, sin ser respectivo evidentemente, pues pusieron este tema de las oficinas móviles para la gente, pues que no tiene esta parte del recurso tecnológico y que quiere ir a sacar su fiel y que quiere esta parte de la asesoría, ¿no? Entonces creo que es bueno. Material traducido en lenguas como el maya, el mixteco, el zapoteco, entre otros, que también aquí lo hemos visto de las actuales administraciones, que le dan mucho énfasis también aquí a esta parte, ¿no? Y bueno, nuevos formatos para facilitar la presentación de trámites, dentro de los cuales se encuentran estos formatos, porque sí decía, a ver, también nada más dice que nuevos formatos, entonces nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los nuevos formatos que están para la facilitación. Y algunos de ellos son el cambio de domicilio, la corrección o cambio de nombre, que por ahí tengo una experiencia que les quiero platicar y a lo mejor por aquí anda nuestro cliente y amigo. Tuvimos una cita en el SAT y ojo, también voy a hablar bien del SAT porque lo que hace bien también lo hace bien, honestamente. La verdad es que muy automatizado ya el proceso de las citas, llegas a la administración o a las oficinas como tal, y ya tienen su tablerito y pasas, y si te brincan, pues ya te tienes que esperar. Entonces, la verdad es que sí traen, yo lo vi porque platiqué ese día con la administradora, sí traen este tema de los tiempos bien medidos y bien controlados. Entonces, sí tratan de apurarse. Lamentablemente, para mi mala suerte, el trámite que yo iba a hacer era una fusión. Y esta fusión me llevó en las oficinas del SAT, me llevó casi 5 horas. Estaba a punto de perder un vuelo. Yo iba a volar, me llevé 5 horas en este trámite. ¿Y saben cuál fue de las principales razones que tuve, por la entretención que tuve? Pues justamente por la dirección del contribuyente. No cabía La dirección no cabía en el espacio que te dan, electrónicamente en el programa, para ponerla tal cual venía en tu constancia de situación fiscal. Eso fue el principal problema, pueden creerlo. Entonces, les quería compartir esta experiencia porque sí ha pasado. Lo empecé a platicar con algunos colegas y me dicen, una, un cambio, una letra en el cambio en el domicilio o en el nombre te hace un merequetengue. Y de hecho ha habido, he escuchado por casos de compañeros en donde me dicen, por una letra no nos regresaron una devolución. Por una letra que estaba mal. Entonces sí tengan mucho cuidado, hay que revisar esto. ¿Por qué se los digo? Porque evidentemente ahora, como ya estamos muy digitalizados, pues los sistemas no entienden de abreviaturas o de puntos especiales o guiones o bla, bla, bla. Y entonces eso hace que se cicle el sistema y te mande y te arroje errores, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó más tiempo, se los quería compartir. Pero bueno, dentro de otros también, nuevos formatos, está el del estímulo fiscal del IVA en las constructoras y de fideicomisos, ¿no? ¿Y qué seguimos con el tema de la atención honesta? Se brinda orientación especializada para integrar la información necesaria para trámites de devolución a fin de agilizar el proceso. Que aquí tú tienes un chorro de casos, ¿no, Gaby? Aquí sí le puedes dar vuelo. Sí, en esta parte de las devoluciones, pues, bueno, ya viene la época de la declaración anual. Hay que recordar que es una facilidad que tiene el SAT desde hace muchísimos años, la facilidad de las devoluciones automáticas, porque imagínense cuántos millones de contribuyentes no presentan esta declaración. Y entonces, para facilitar, el SAT implementó esto hace muchos años para, si eres de los afortunados, que es un checklist que el sistema te detecta y dice, sabes que sí pasa,
ok, va a la automática. Pero en caso de que no pasa, pues tienes que hacer un tema un poquito más complejo. Y en caso de que la autoridad, cuando haces ese tema más complejo, o también en sistema de devoluciones automáticas, dice en proceso y ya tiene mucho, mucho tiempo que dices, oye, no me ha resuelto nada. Bueno, tenemos un servicio en la Prodecon que se llama quejas y reclamaciones. ¿Para efecto de qué? De poder investigar el estatus que tiene tu devolución, para verificar de, oye, pues ya lleva más de 40 días, qué está pasando, porque hay plazos muy específicos, ¿no? Y hay que recordar que si esos plazos no se cumplen por parte del SAT, bueno, también hay una consecuencia para ellos, que es el tema de los intereses. Pero eso de los intereses solamente se da en devoluciones automáticas, devoluciones manuales, ¿no? La otra es una facilidad. Ok, pasaste, si no pasó, entonces vámonos a la devolución manual y si no cumples en ese plazo de los 40 días, vete al procedimiento de queja en la delegación que quede en tu circunscripción y también se puede de, oye, hay un pago de intereses por no haber cumplido en los plazos correspondientes y en caso de que no te paguen esos intereses, bueno, hay que irnos a unos medios de defensa. Entonces, en este punto de las devoluciones sí ha sido un poquito un tema muy recurrente, la no contestación o que el contribuyente no tiene la certeza qué pasó con su devolución, pero pues siempre hay que analizar a cada contribuyente. Excelente, Gaby, muchas gracias. Bueno, dentro de la atención, bueno, están los demás trámites en línea, que sí, sí, también los hay. Y ya platicábamos, ¿no? De la optimización de la atención en las citas, que la verdad de las cosas es que sí, también debo de reconocerle que está muy automatizado y está muy bien estructurado este tema. Adelante, por favor. Entramos al esquema de fiscalización transparente y objetivo, que aquí viene sabroso los temas, ¿no? Adelante, Gaby, adelante. Muchas gracias. Sí, miren, este tema de las auditorías, ¿qué es esto? Pues el SAT va a revisar, te analiza, la verdad tiene desde hace muchísimos años también un área muy especial en donde analiza al contribuyente, lo verifica y ve de ahí qué tipo de gestión va a hacer, ¿no? Si es esta la que llamamos como facultades de gestión, que son de vigilancias, que son como invitaciones, que son requerimientos, o sea, que no implica una auditoría como tal, o esta parte de vamos a auditarlo porque tenemos que ver un poquito más con lupa qué pasó con estas operaciones. Y aquí va mucho el tema de las factureras o nomineras. Fíjate que se ha observado que, y este un poquito le digo para los que estamos en el régimen de sueldos y salarios, de suma importancia que tú estés revisando una aplicación que está en el SAT que se llama Visor de Nómina. Ahí es una recopilación de los comprobantes que emite tu patrón. ¿Y por qué les digo que de suma importancia revisarlo? Porque hemos detectado que de repente dices, oye, yo solamente trabajo para un patrón, ahorita que ingreso a mi anual, ahorita que ingreso a mi visor de nómina, se observa que tengo 4 patrones más, los cuales yo no conozco. O sea, no sé, nunca he elaborado con ellos, no sé por qué me están emitiendo facturas. Entonces, ¿qué está pasando? Ocupan nuestra información, emiten facturas para sus efectos, obviamente, fiscales y contables, para poder deducir, pero decir, oye, pues yo ni trabajo para ti, porque hay esta relación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el SAT hace unos 3, 4 años? Un sistema que se llama conciliación de facturas. En caso de que tú no reconozcas esa facturación, entonces tú puedes avisarle al SAT, oye, esa factura yo no la conozco, el SAT le emite como una alerta en su buzón tributario a esta posible facturera, en donde, o nominera, donde le dicen, oye, no reconocen esta operación, cancélalo. Si no lo hacen o si no hacen caso omiso, bueno, el SAT tiene un área muy especial en donde ve estos focos rojos y posiblemente hacen estas auditorías. Y en parte de experiencia de Prodecon también nos ha llegado que apoyamos a hacer este tipo de conciliación, pero también ofrecemos un servicio que se llama queja. Este servicio que es de investigación. Cuando detectamos datos donde podemos notificarle a esta empresa o retenedor desconocido, así lo llamamos, entonces le decimos, oye, Gaby dice que no te conoce, que no ha trabajado contigo, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Si nos contestan, a veces nos dicen, hay hubo una homonimia, error involuntario, o nada más nos mandan y nos dicen, ya se cancelaron las facturas, pero el punto es que no tengas una relación con alguien que no es tu patrón. Entonces, como ya es muy recurrente, pues yo creo que también el SAT analizó esto, ya detecta varias así, entonces, porque obviamente esta información de facturera, de conciliación que emite el contribuyente y dice, oye, no la conozco. También nosotros, si no nos contestan en el procedimiento de queja, también le damos vista al SAT de, oye, aquí hay una posible, están ocupando datos, están emitiendo facturas de alguien que no ubican. Entonces el SAT
ha de hacer un análisis y ya detectar este tipo de empresas. Entonces, mi recomendación a todos los que estamos en el régimen de sueldos, que a lo mejor no tenemos tanta costumbre de revisar este visor de nóminas, es bien sencillo, se meten a la página del SAT, visor de nóminas, su RFC, su contraseña, recordar que son totalmente confidenciales los accesos y puedes detectarlo. Si acaso tienes alguna duda o detectas esto, acude a la Procuraduría y te podemos apoyar. Y viene otra, Robert. No sé aquí si tú has tenido también alguna experiencia. Sí, fíjate que este tema de pérdidas fiscales recurrentes, lo que traen ahí es evidentemente, oye, con este tema de las estadísticas y los números que están moviendo, básicamente lo que dice la autoridad, a ver, ya una empresa que trae 4 años consecutivos, ojo, esos números trae la empresa también, digo, la autoridad, ¿no? 4 años consecutivos con pérdidas, ya me suena un poquito raro de que pues hayas puesto un negocio para estar perdiendo, ¿no? Entonces, son algunas de las que están, bueno, algunos de los factores que están considerando para esto. Y también una de las cosas que dicen, oye, a ver, espérame, tienes sueldos importantes en la empresa, sigues incrementando tu facturación y sigues trayendo pérdidas. Entonces, ya con toda esta parte de las herramientas digitales ojo con aquellas empresas, aquí el mensaje es ojo con aquellas empresas que traigan pérdidas. No así las que estén amortizando pérdidas, ¿no? Pero sí estas pérdidas fiscales recurrentes son las que van a traer, y decíamos al principio, ¿no? Oye, ¿qué es lo que va a estar revisando la autoridad? Ya lo vimos, las factureras que decía Gaby, las que traen pérdidas fiscales y estas partes, las que simulen, ¿no, Gaby? También simulen deducciones y Y esto. fíjate que, pues, el SAT tiene mucha información de nosotros y se da a través de los FDIs, ¿no? Entonces, el año, en el 2024, por ejemplo, en una estadística señalaron que se emitieron 10,000 millones de facturaciones y eran casi la emisión de 344 facturas por segundo. Entonces, imagínense tanta información que tiene el SAT en su base de datos de nosotros que está detectando de, oye, pues si de repente me dices que tienes deducciones, pero veo en tu declaración, las deducciones, vamos a poner un ejemplo, son 500,000 pesos, pero pues también veo tu declaración y en tu declaración me estás señalando 2 millones de pesos de deducciones que no detecto, o también, si acaso si tienes esos 2 millones de deducciones en CFDI, pues no concuerdan también con tu fin o con tu operación. Entonces, esto detecta, o sea, el CFDI le ha dado al SAT eh, poder ir muy enfocado a su auditoría. Te digo, ya tienen un análisis de, ya saben por qué van, ya saben cuál es el riesgo de este contribuyente. Entonces, esta parte de simulación, pues hay que recordar también que la simulación pues es también unas causas penales, ¿no? Entonces, no nada más es irte a que te auditen, sino parte del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que te establece las facultades de comprobación, llámense auditorías, pues tiene 13 fracciones, 13 opciones de facturación y uno de los fines de este artículo pues es verificar el correcto cumplimiento de tus obligaciones, pero determinar también las contribuciones que están omisas y la posible comisión de delitos fiscales. Entonces, el SAT en este plan maestro que ya tiene unos años, pues sí enfoca de lo que ha detectado de su información, de lo que ha visto también en sus auditorías y por el cual va encaminado estas auditorías para el 2026. Excelente. Y Gaby, yo creo que aquí de verdad que se cambia, con todo lo que nos dijiste, se cambia el paradigma este famoso que teníamos, o no, no famoso, pero este paradigma que teníamos de que las auditorías antes, y así se hacían antes, eran mucho al azar, ¿no? Ahorita con todo esto que comentas del Big Data, de todo este tema de la inteligencia artificial y las inconsistencias que se encuentran, pues evidentemente ahorita ya la autoridad, las auditorías no van enfocadas tanto al azar, sino van más enfocadas a las conductas de riesgo que justamente aquí no las dice. La autoridad en su plan maestro nos dice, a ver, traes esto, este año voy a ir sobre esto. Entonces tengan cuidado, por eso es que queremos compartirles siempre este plan maestro para que sepan sobre qué vienen. O sea, si tú te identificas que traes algo en estos puntos que estás observando en la lámina, ojo, porque pueden ser puntos rojos o focos rojos, perdón, para la autoridad y en donde pueden estarte molestando, aún y cuando a lo mejor no estés haciendo las cosas mal, pero caes en el tema de
de las conductas que están por auditarse, ¿no? Este tema que decías, Gaby, de las retenciones no pagadas a sus empleados, que comentabas esta parte de, oye, ten cuidado porque resulta que ahora tú eres empleado y tienes como siete patrones, ¿no? Porque hay algunos patrones ahí que te están metiendo con CFDIs y bla, 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 ¿no? La solicitud de devoluciones improcedentes que también comentabas. Y bueno, ojo con esto, traemos otras más. No sé si quieras agregar algo de esta, Gaby. Nada más en la última que decían ingresos no declarados, aquí, si bien yo me enfoqué al CFDI, que es importante para el SAT, pero también hay que recordar que el SAT puede solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria, en donde dice, oye, dame el anverso y reverso, es quién le paga y a quién quién le paga y a quién le paga él, ¿no? Entonces, esta parte de ingresos no declarados, pues si bien es cierto, el SAT y las instituciones financieras tienen una obligación también con el SAT de informar. Entonces, si acaso tú dices, oye, pues estoy en la informalidad, pues no presento declaraciones o presento declaraciones, pero están disminuidos mis ingresos. Hay que recordar que la CNB, bueno, y los bancos pueden darle al SAT esta información y el SAT detecta, oye, pues no me digas que ganas 2 millones de pesos, ¿no? Porque yo veo en tus cuentas bancarias que son 10 millones de pesos, entonces me estás omitiendo. Pero también, no solamente con los bancos, también en la parte, los notarios también dan información. Hay muchas herramientas o obligaciones de terceros que le dan toda la información al SAT y te digo, tiene los FDIs, la información de ellos, si te recuerdas de las DIOT que fueron en 2008, creo que cuando fue como la obligación, bueno, fue un repunte las DIOT para ellos, ahorita ya no es tanto, porque obviamente tienen los FDIs, pero esta parte importante de toda la información de terceros, pues le ayuda al SAT a decir, oye, no me digas que nada más tienes 2 millones de pesos, tienes más y me lo estás omitiendo. Y la parte de devoluciones improcedentes, pues hay, si bien es cierto, haces el trámite un poquito más largo, la devolución manual, que dura 40 días, pero el SAT también tiene esta auditoría para tus devoluciones, que si algo está detectando, pues ya no es un plazo de 40 días, es un plazo un poquito más largo porque puede iniciarte una visita domiciliaria donde quiero revisar la operación en conjunto. No te va a revisar a lo mejor del ejercicio fiscal, o bueno, te puede revisar el ejercicio fiscal que es de ISR, ¿no? Pero a lo mejor no te va a revisar como la contabilidad, como en una auditoría completa, sino aquí te va a revisar focalizándose de dónde viene tu devolución. Si a lo mejor ese IVA acreditable porque tienes tasa cero, si es procedente o no. Entonces, eso sí hemos visto mucho que se están enfocando a revisar estas devoluciones. Y si Ok, quieres, ok. pasamos a la otra, para irnos un poquito más rápido, porque si no, Fer nos va a decir, ya se comieron mi tiempo. Sí, claro. Rápido, rapidísimo. Otras conductas a auditar es que se abusen de los estímulos fiscales, presenten inconsistencias en lo que importan o compren o lo que vendan, que también esa es una, focalizan comercio exterior, también tiene muchísima información de nosotros, importen productos con precios por debajo del mercado, incumplimiento con las regulaciones o restricciones no arancelarias, esto se da mucho en los PAMAS cuando los detectan, realicen operaciones a través de paraísos fiscales y paguen menos impuestos con estas tasas efectivas que ya han publicado durante algunos años, que ellos detectan como un parámetro para fin de, te dedicas a esto, esta es la tasa más o menos que te tiene que pagar, ¿no? Entonces, cuando ven esta disminución, dicen, oye, ¿qué está pasando? Porque pues es una operación que es global con varios contribuyentes y están pagando con este tipo de tasas, ¿no? No quiere decir que a fuerza tiene que hacer esa tasa, pero algo pueden detectar cuando la tasa les puede causar un poquito de ruido. Y si quieres, pasamos a la siguiente. Aquí, Robert, ¿qué nos puedes platicar del combate a las factureras? Híjole, creo que ya platicamos un chorro de esto, lo platicábamos y lo decíamos, oye, a ver, ya ahorita viene directito, ¿no? Y viene textual y literal en el plan maestro de fiscalización que van por factureras. Aquí, digo, lo relevante, bueno, me voy a permitir aquí nada más tocar estos puntos, que es ahorita que las visitas domiciliarias que haga la autoridad, ahorita ya es si detecta
que es un facturero durante esta visita, básicamente le cierran la cortina inmediatamente, ¿no? No se esperan a una revisión. Oye, ya te identifiqué, si eres facturero, para esto debe de correr todo el proceso que se debe de correr para identificarlo como facturero y le cierran la cortina automáticamente a los factureros, es decir, le bajan el switch, cancelación de sellos, bla, 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 y lo dejan sin operar. Si identifican, luego, desde inicio se suspende, dice la operación, ¿no? Está la denuncia penal ante el Ministerio Público, se denunciará ante el Ministerio Público y evidentemente lo que comentabas, Gaby, oye, ya trae temas de penales, ya trae temas, bueno, y que la verdad de las cosas es que sí, hay temas de cárcel por todas estas conductas, ¿no? Dice que independientemente de que exista la denuncia penal, pues el procedimiento administrativo de la autoridad va a seguir y lo que debas tienes que pagar de todas maneras y sigue todo el procedimiento, ¿no? Se le va a negar la inscripción del RFC cuando se detecte que su representante socio o accionista ha tenido participación en empresas que emitieron comprobantes fiscales. Es decir, ya se va también más allá de la propia razón social o de la empresa, sino que también los accionistas, los socios de las empresas factureras van a estar etiquetados también ya como persona física para efectos de ya no inscribirse en el registro, ¿no? Y algo bien importante que ahí también podrás complementar un poquito, Gaby, es el tema de las contribuyentes que recibieron, la parte esta que decías del recepcionista de facturas, de factureros declaradas como falsas, tendrán 30 días para corregir su situación fiscal, de lo contrario se les suspenderá su facturación, ¿no? Sí, esta temática de este nuevo procedimiento, express, por así decirlo, porque no dura más de 24 días, eh, si bien es cierto, va a suspender los sellos del emisor porque va a intentar verificar, pues, este tipo de materialidad, la capacidad, la trazabilidad. Entonces, importante, si acaso, porque es nuevo, pero por lo que hemos visto también en la experiencia, que el SAT ha utilizado el buzón tributario para muchos de los procedimientos y seguramente este va a estar en buzón tributario. Entonces, la recomendación a nuestros asistentes es, por favor, revisen su buzón tributario, actívenlo y si acaso lo activaron con otro correo que no revisan, bueno, tienen 5 opciones. Lo reitero tanto porque en serio no sabes cuántos contribuyentes llegan de decir, oye, tengo una auditoría, no sabía, todo fue por buzón tributario, nunca le contesté, pero ¿cómo supo? Porque le llegaron a cobrar las multas, también que les notificaron por buzón tributario, tienen inmovilizadas las cuentas bancarias, entonces ahí es cuando detectan, y le restringen sellos digitales, o sea, hay 4 medidas de apremio, es multa, es inmovilización de cuentas, que es una medida, es una restricción, o sea, no te van a transferir el dinero, sino solamente te voy a inmovilizar ahorita la cuenta hasta que me contesten. Y también la restricción de sellos digitales por no contestar, ¿no? Entonces, en esta parte, por les digo, el buzón ha sido para ellos una herramienta de optimizar tiempos de recurso humano también. Entonces, este nuevo procedimiento, si acaso lo tienen, pueden venir con nosotros para que les podamos explicar cómo contestar también, darles esta guía. Y recuerden que todo es gratuito en esta parte de la que hacemos en la Procuraduría, pero aquí mucha precaución. Hay que dar contestación, porque si bien es cierto, este va a ser para quien lo emitió, la consecuencia de no atender también es para quien lo recibió. Y si acaso tú no te regularizas, pues también viene una restricción de sellos digitales. Imagínense no poder facturar. Entonces creo que sí hay que darle atención prioritaria cuando traemos restricción de sellos. Perdón, aquí nada más rápido en este tema. Sí, sí, va a ser un problema tan complejo, creo, porque pues es inicialmente un poquito presencial, la revisión es muy rápida. Si te revisan y no tienes toda la información, pues con ese hecho van a decir, oye, pues no pude comprobar que las operaciones son verdaderas, presumo que los comprobantes son falsos y con todos los efectos que están platicando. Es tan profundo este tema que, digo, nomás como invitación, el próximo jueves justamente va a haber un webinar, aquí también por parte de Russell Bedford, donde estamos invitando a un abogado fiscalista para comentar a más detalle el tema, para que también se lo apunten, por favor. Excelente, mi Fer, adelante, adelante la siguiente.
Bueno, y aquí rapidísimo para terminar esto del plan maestro, pero también de suma importancia la autocorrección en caso de que tengas ahí algunos pendientes. Hay que recordar, el año pasado se publicó un estímulo para la regularización fiscal de personas físicas y morales, en donde señalaban solamente a ciertos contribuyentes que tuvieran 35 millones de ingresos en ciertos ejercicios, ¿no? Y decían, oye, tienes estas opciones para regularizarte. Si acaso tienes contribuciones omitidas, así debes por ahí, retenciones, ISR, IVA, algo así, pues regularízate con un gran beneficio, del cual se replicó para este año, para 2026, pero aumentando el ingreso del contribuyente. O sea, yo no nada más para contribuyentes que ganen 35 millones de pesos, sino para contribuyentes que acaso tengan ingresos de 300 millones de pesos, pueden ocupar este estímulo, donde el beneficio es la disminución del 100%, ojo, de recargos, de multas, que también incluyen las agravantes. Aquí, las agravantes, por ejemplo, podemos hablar de retenciones. El SAT si detecta que no pagas las retenciones de tus asalariados, entonces para ellos, aparte de una multa por la omisión, también es una multa por un agravante, que son como los focos rojos para el SAT, porque es un impuesto que tú retuviste y tenías que entregar y se lo quitaste a alguien, ¿no? Y no lo entregaste, entonces por eso la llaman agravantes. Y estos gastos de ejecución de acaso tienes crédito, pues te voy a ir a cobrar, y por cada visita de irte a cobrar, pues se generan estos gastos de ejecución. Entonces, se implementan en 3 puntos importantes. Ojalá, si acaso alguien tiene estas particularidades, pueda verificar. Este estímulo ha sido muy benéfico. Una es para, les digo, si acaso tienes contribuciones omitidas que debas de 2024 para atrás, puedes ocupar este estímulo. También los que tengan créditos fiscales, que es esto, estos adeudos que ya te determinaron en alguna auditoría, puede ser sujeto a este estímulo con la disminución. Aquí entra recargos y de multas también y gastos de ejecución. Si acaso lo traes en un medio de defensa, pues el SAT te dice, ok, puedes ocuparlo, pero ojo, te tienes que desistir de tu medio de defensa. O sea, que ya les digas, ¿sabes qué? Ya no quieres el juicio. Pero aquí siempre recomiendo que lo analicen perfectamente, porque obviamente hay un checklist para los contribuyentes, que si bien es cierto que ganan 300 millones de pesos, pueden entrar, pero también está el artículo transitorio donde te dicen los requisitos, las reglas misceláneas, donde te precisan qué parámetros tienes que revisar si eres sujeto a esto, y también la ficha que tiene el anexo 2, esta ficha como de requisitos y cómo tienes que hacer el trámite, si acaso te vas a desistir. O sea, sí es creo que una decisión súper importante, si acaso te vas a desistir para poder ocupar este estímulo. No es de, nada más me desisto y ya, no, analízalo, verifícalo con tu equipo si es viable, porque puedes tener a lo mejor de, sabes que ya me quiero corregir y quiero pagar lo que se debe o lo que el SAT me determinó en ese momento. Les hablo de los créditos que ya están en juicio, pero también hay créditos que no están en juicio, que están pendientes. Revisa tu opinión de cumplimiento, que es como tu cartita de buena conducta en el SAT, y si acaso ves un crédito que dices, oye, no sé de qué es, bueno, podemos investigarlo a través del procedimiento de queja, pero fíjate que en este año, este estímulo que adicionaron, que no tenía el estímulo pasado, es que si bien es cierto era para créditos fiscales con contribuciones, que se detectaban mucho por las auditorías, ahorita el SAT implementó y dijo, ok, te voy a dar también una reducción, pero va a ser no del 100, sino del 90% de multas que deriven de incumplimiento de obligaciones distintas de pago. ¿Qué es esto? Nos llegó a lo mejor un requerimiento donde nos pedían 36 declaraciones que no presentaste en 2023. Esas 36 declaraciones se generó posteriormente multas por cada obligación que están aproximadamente en 18,000 pesos. O sea, tenemos un contribuyente que literal las multas van por 660,000 pesos porque no tuvo la precaución de presentar solamente sus declaraciones. O sea, no fue una auditoría, fue no presenté mis declaraciones. Entonces generaron estas multas. Entonces aquí te dicen, sí, te puedo hacer esta reducción, imagínense, 660,000 pesos de pura multa, solamente por no presentar declaraciones, te puede hacer la reducción del 90% y ya pagas solamente el 10%, solamente lo que sí te pide es que cumplas con la obligación fiscal. Entonces, si te fijan, esto está muy encaminado a que el contribuyente se autocorrija, cumpla, no sea omiso y esté pues tranquilo, ¿no? Que no se vaya pues estas experiencias de tener multas y posteriormente inmovilización de cuentas. Pero bueno, y otro de los puntos y los parámetros es que esté sujeto a facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Las auditorías. Les digo, hay 13
formas que la autoridad te pueden auditar conforme al artículo 42 del código, ahí te establecen las fracciones, pero hay tres auditorías muy específicas que si acaso estás en una auditoría, pero también estás en un acuerdo conclusivo que es una figura que tiene Prodecon, donde aquí es un intermediario, no es un protector como en otros servicios que tenemos, sino es un intermediario entre la autoridad que está auditando y el contribuyente auditado. Somos ese intermediario donde ve la transparencia de este procedimiento, donde hay esta propuesta del contribuyente de, oye, ¿sabes qué? Sí quiero pagar, o sabes qué, te di documentación que no se valoró y correctamente y te digo los motivos, o te doy documentación que no te aporté en la auditoría y te lo proporciono aquí. Y entonces, en esta parte, cuando ya hay una cantidad que el SAT dice, ok, ya vi tu propuesta, ya vi, desvirtuaste ciertas partidas que yo te estaba señalando, pero tu crédito ahorita en específico, y vamos a firmar muy pronto un conclusivo con estas características que fue auditado, se fue al acuerdo conclusivo, en ese lapso del acuerdo conclusivo solicitó el estímulo, y ya su última cantidad final fue, me debes 5.400.000 pesos, pero si vas a aplicar el estímulo, él va a pagar o pagó nada más 3.200.000 pesos. Entonces tuvo una disminución con recargos, con multas de casi 2.200.000 pesos y el contribuyente pagó, ¿no? Y se firma este acuerdo conclusivo. Entonces, es para todos que si acaso, bueno, tengan una auditoría, si acaso no tienen una auditoría, súper bien, pero si acaso sí la tienen, por favor acérquense a la Procuraduría para fin de que les podemos explicar esta figura del acuerdo conclusivo. Ya es una figura que está desde el 2014, pero sí me ha tocado contribuyentes donde ya vienen con créditos fiscales, desconocían esta figura y me dicen, oye, quiero un conclusivo, ¿de qué crees? Hay un plazo para eso, ¿no? Entonces, ya cuando tienes un crédito, pues ya hay que irse a un juicio. Entonces, previo a que te vayas al juicio, previo a que tengas un crédito muy cuantioso por el que te tengas que ir a un juicio, ve esta figura del acuerdo conclusivo, donde Prodecon es intermediario y les vuelvo a reiterar, este servicio es totalmente gratuito, no se cobra en ninguno de los servicios que hacemos, pero este ha sido también muy bien recibido el acuerdo conclusivo por las propias autoridades fiscales. Excelente, mi Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Fer. Hola, buenos días a todos. Bueno, además rápidamente vamos a comentar algunos cambios que se están generando para este año 2026. Digo, yo creo que de los cambios más importantes ya se comentaron dos en la sección anterior y que realmente son de los más relevantes, que es lo de los FDIs, que yo creo que va a tener un peso muy importante en cuanto a la fiscalización y este estímulo fiscal, ¿no? De los 300 millones, que la verdad es que está muy interesante. Pero también hay algunos temas que comentar adicionales. El primero de ellos, nada más recordarles que la tasa de retención anual a partir del 2026 que van a aplicar las instituciones financieras y seguros sobre los rendimientos pasa del punto 5. Acuérdense que esta tasa se aplica sobre el capital invertido, no sobre los intereses. Pasa al punto 9%. Entonces, la verdad es que aquí es un incremento interesante en cuanto a la tasa que se está aplicando, que puede llevar, yo creo que en muchos casos, a que se generen saldos a favor dependiendo obviamente de la tasa de rendimiento que se tenga, pero normalmente en tasas bajas o si no tienes muchos ingresos, te va a llevar a que se te genere un saldo a favor. Entonces, pues esto hay que estarlo monitoreando a fin de cuentas, ¿no? También otro que metieron y que duró muchos años derivado de un pleito con las aseguradoras. Ahora sí ya se limitó para estas la eliminación o la posibilidad de poder acreditar el IVA pagado al indemnizar los siniestros, ¿no? Esto fue un tema que duró muchos años, se negoció entre el sector asegurador y las autoridades fiscales. Se llegó a la conclusión de que se regularizaran en 25 y a partir del 26 ya se mete esta regla en la ley de ingresos donde ya se les limita esta posibilidad de acreditar el IVA que pagan en las indemnizaciones de los siniestros. También como recordatorio, la tasa de mora aumenta del 1.47 al 2.07, ¿vale?
En cuanto a la fiscalización, nada más un poquito complementado lo que estaba comentando, pusieron un nuevo requisito justamente que deben de cumplir los FDIs y que de ahí parte todo esto que las están platicando, ¿no? ¿Qué señala este nuevo requisito de los FDIs para que puedan considerarse como deducibles? Que efectivamente se pueda demostrar que las operaciones que amparen son existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Entonces, esto nos lleva nuevamente a temas de materialidad, razón de negocios, que tenemos que estar trabajando en soportarlos adecuadamente y que como comentamos, la semana siguiente va a haber un webinar específico de todos estos temas. Espero que nos puedan acompañar. Asimismo, se incluyeron algunos nuevos supuestos en cuanto a la restricción del uso de los certificados de sello digital. Uno de ellos es en el sector de hidrocarburos, donde se establece que si la autoridad detecta que estás emitiendo alguna factura respecto a la enajenación de algún tipo de hidrocarburos, y no tiene los permisos, te puede hacer la restricción temporal de los sellos digitales. Aquí cabe destacar que ya habíamos tenido casos de este tipo donde por alguna situación algunas empresas hacían reembolsos, simples reembolsos, ¿no? Bueno, sí le están enajenando, pero lo querían manejar como reembolsos, donde facturaban reembolsos de combustibles y la verdad es que la autoridad ya lo aplicaba, ¿eh? Y luego lo detectaba, tiene toda la información y llegaba el aviso de restricción de operaciones, de los sellos digitales, perdón. Y los clientes nos decían, oye, ¿por qué pasó esto? Pues es que, como se ve en el comprobante, pues no tienes los permisos para enajenar combustibles, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención a estos temas y si estamos en el sector, pues saber que estemos debidamente alineados y que tengamos todos los permisos que se requieren para realizar este tipo de operaciones, ¿vale? Otro nuevo supuesto es en el caso de que se tengan créditos fiscales firmes. En este caso, si los contribuyentes cuentan con créditos fiscales firmes que no se hubiesen pagado en su totalidad, con sus accesorios, y siempre y cuando en el ejercicio fiscal inmediato anterior hubieran emitido CFDIs en un monto 4 veces más alto que el valor histórico de dicho crédito fiscal, si quedamos en este supuesto, las autoridades pueden llevar a cabo la restricción de los certificados de sello digital. También un nuevo supuesto es respecto de que cuando se emite un comprobante sin clave de ingreso correspondiente al tipo de comprobante, la autoridad puede llevar a cabo esta restricción. Y también en materia de comercio exterior, que están poniendo también mucha importancia, ahí es una reforma donde se establece que se van a restringir el uso de los sellos digitales en el caso de que no se contesten requerimientos por parte de la autoridad en materia del comercio exterior o no se lleven los sistemas de control de inventarios, que este es un tema en el sector que manejan este tipo de operaciones de comercio exterior. La verdad es que históricamente siempre ha sido un problema, entonces ya hacen simplemente hay algunas aclaraciones y si es el caso, les pueden restringir el uso de los sellos digitales. Otro cambio importante, yo creo que aquí sí hay que estar alertas, se tenía cierta facilidad, sin embargo, a partir del 2026, en el tema de la garantía del interés fiscal, ahora sí nos establecen un orden jerárquico para garantizar justamente el interés fiscal y se tiene que respetar este orden inicialmente, ¿no? ¿Cuál es el primero? Es el billete de depósito, ¿no? O sea, aquí tengo que adquirir un billete de depósito ahí en el Banco del Bienestar y en su caso garantizar. Si efectivamente no tengo los recursos para hacerlo y lo puedo demostrar, entonces me podría pasar al siguiente, que sería la carta de crédito. De igual manera, si por alguna situación no puedo contratar una carta de crédito, que hay que demostrarlo, en todos estos casos hay que demostrarlo, me voy a la siguiente, que es la prenda o hipoteca. Si no tengo bienes, etcétera, que también lo tendría que demostrar, me tengo que ir a la fianza. Si no puedo contratar una fianza, lo tengo que demostrar. Me podré ir a la obligación solidaria y en su caso al embargo administrativo de bienes o la propia negociación. Entonces hay que estar atentos
porque sí están estableciendo esta situación, incluso también dentro de los cambios que se establecieron para este año 2026, es que se está eliminando la dispensa que se tenía de garantizar el interés fiscal en el caso de cuando presentábamos un recurso de revocación. O sea, inicialmente esa fue la regla que se estableció. No obstante, ahí a través de la ley de ingresos se puso una facilidad que la garantía se puede otorgar dentro de un plazo de 6 meses. Eso sí, si la resolución final viene antes del periodo de los 6 meses, te obligan a que inmediatamente se garantice el interés fiscal en caso de que quieras seguir o pagar o algún otro medio que quieras imponer de defensa. Entonces también hay que tenerlo ahí en mente. En cuanto a infracciones y sanciones, bueno, ya habían comentado un poquito, se establece esta regla en el caso de las facturas falsas o cuando se presuma, se define que son facturas falsas en este caso se puede cancelar incluso el RFC o incluso negar la inscripción al RFC si se detecta que los socios accionistas, gente que maneja la empresa, se encuentran en esta situación, pueden negar la inscripción al RFC. También se ponen algunos supuestos o se amplían en el caso de los delitos de contrabando y aquí básicamente tratando de identificar un poquito en relación con lo que les comentaba anteriormente, la simulación de operaciones y falsificación de documentos. Asimismo, en adición a las reglas de los CFDIs, se amplía la responsabilidad penal a quienes den efectos fiscales a los comprobantes fiscales falsos. Por lo que corresponde a las plataformas de servicios digitales, se establecen reglas donde las plataformas extranjeras deben otorgar a las autoridades fiscales acceso en tiempo real a los datos de las operaciones. Si no lo hacen, se puede llevar a cabo el bloqueo de los servicios, ¿vale? En materia de retención, inicialmente para efectos del impuesto sobre la renta, se está modificando la tasa de retención para personas físicas, pasa del 1% al 2,5% y se incorporan a las personas morales. Básicamente, ¿por qué? Porque la autoridad se dio cuenta que muchas personas físicas, para evitar esta retención, acudían a figuras de personas morales, amigos, compañeros, lo que se tuviera, para evitar la retención. Entonces, lo que dijo la autoridad, ¿sabes qué? También vamos a incluir a las personas morales, vamos a establecer una tasa de retención del 2,5, siempre y cuando proporcionen la información de su RFC. Y si esa persona moral no proporciona la información de su RFC, la retención tendría que ser del 20%. En materia del IVA, también se establecen retenciones para personas morales, 50%, o si no proporcionan el RFC, el 100% del impuesto al valor agregado. En el caso de residentes en el extranjero, sería una retención del 100% cuando enajenen bienes en territorio nacional, o también se tiene que aplicar la tasa de retención del 100% del IVA cuando el pago vaya a ser depositado en cuentas ubicadas en el extranjero. Dentro de lo que se ha comentado al inicio y que así lo ha manejado el gobierno, que no iba a haber incrementos en los impuestos, pues la realidad es que aquí sí, creo que en materia del IEPS definitivamente se incluyeron algunos nuevos supuestos y en algunos casos se están incrementando los montos aplicables para la determinación de este impuesto. Y principalmente tenemos que va a aplicar la tasa del 8% a la venta al público en general de videojuegos con contenido violento extremo o para adultos. Aunque en este caso lo detuvieron, el 31 de diciembre se publicó, hay un decreto donde se otorgaba un estímulo fiscal del 100% justamente respecto del pago del IEPS en este tipo de productos. Asimismo, se establece una cuota adicional por cigarro enajenado importado. Aquí básicamente pasa de 0,6445 pesos a 0,8516 pesos en 2026. En el caso de bebidas con azúcar, se incrementa la cuota, pasa de unos 64 a 3,08 por litro. Y este es nuevo en el caso de las bebidas edulcorantes. Esto es, bebidas que usan sustitutos de azúcar sin calorías. Estas van a estar sujetas a una cuota de 1,50 pesos por litro.
Asimismo, en el caso de juegos con apuestas y sorteos, se incrementa el monto del impuesto pasando del 30% al 50%. Dentro de las facilidades que se otorgaron para este 2026, adicionalmente a lo que comentamos del estímulo fiscal para regularizarse, de aquellos contribuyentes que no hayan excedido 300 millones de pesos el ejercicio anterior, también están nuevamente incorporando un programa de repatriación de capitales. Esto ya lo habían hecho con anterioridad, lo están volviendo a incluir a efectos de que se puedan apegar los contribuyentes y en su caso repatriar capitales que hubieran permanecido en el extranjero, ¿sale? Básicamente las reglas es el capital que se repatrie se tiene que repatriar durante el 2026. En dado caso, la tasa que sería aplicable sería del 15% sin deducción alguna. Esta es un poquito más cara que la vez anterior. La vez anterior la tasa aplicable fue del 8%, ahora sería del 15% y se establece que se deben de dejar invertidos en el país al menos 3 años, ¿sale? Y nos dan las reglas de, en su caso, en qué vehículos los tenemos que dejar invertidos a efectos de poder ubicarnos en esta facilidad. Básicamente lo que se señala es que el dinero que se repatrie se puede invertir en la adquisición de activos fijos. Y aquí sí nos ponen una limitante muy clara, siempre y cuando se utilicen obviamente en la realización de sus actividades, pero específicamente en los proyectos del Plan México y en los polos de desarrollo. Anteriormente permitían que lo invirtiéramos en activos fijos sin esta limitante. Ahora sí nos dicen, ¿sabes qué? O es en Plan México o en polos de desarrollo para que puedas apegarte a esta facilidad. Asimismo, permiten que los recursos se inviertan en la adquisición de terrenos y construcciones en México, obviamente para la realización de sus actividades y se deben de mantener, como lo comentamos, por el periodo de 3 años a partir de su adquisición. También permitan que los fondos se inviertan en temas de investigación, capacitación, desarrollo de tecnología, pero aquí también nos ponen la limitante que deben de estar dirigidos a actividades en cuanto al Plan México o los polos de desarrollo. Este sí no lo dejan abierto para el pago de pasivos en favor de la federación. Ahí sí deben dinero, pues ahí sí se lo pueden traer todo y no hay limitante, ¿no? Si tienen, si es para pagar pasivos en favor de la federación, se pueden utilizar esos recursos para tales efectos. También se nos permite llevar a cabo la inversión en bonos de deuda gubernamental. Obviamente, como les comentaba, se tiene que mantener durante al menos 3 años. Entonces, pues la verdad es que yo creo que hay que analizarlo. Aquí hay que poner mucha atención porque ponen mucho énfasis en que se tiene que demostrar, y así nos pasó la vez anterior, que efectivamente los recursos son de origen lícito y lo repiten dentro de la publicación diversas veces, ¿no? Siempre se refieren a que los recursos deben de ser de origen lícito, entonces simplemente hay que evaluar y ver si efectivamente podemos soportar efectivamente el origen de los recursos, ¿sale? Porque si no se hace, en experiencias del decreto anterior, la verdad es que sí tuvimos muchos problemas porque la autoridad que sí hizo bastantes auditorías, sí solicitaba que demostráramos el origen lícito de los recursos. Entonces, un tema importante a evaluar a efectos de llevar a cabo la aplicación, en su caso, de esta facilidad. Y pues por mi parte, Roberto, sería todo. Excelente, mi Fer, muchas gracias. Perdón ahí que se nos fue el tiempo, perdonen en todos, nos distrajimos tantito, pero creo que la audiencia se quedó bastante interesante todos los temas. Fer, esta parte de la repatriación de capitales, híjole, platicábamos en una ocasión, ¿te acuerdas que decíamos, híjole, tenemos casos de clientes, de personas físicas que tienen 3 años todavía peleando aquella repatriación que se Es hizo correcto, en aquellos años y que es decíamos, híjole, correcto. mejor piénsalo bien porque
está muy atractivo, pero luego se puede complicar. Pero Pero bien, yo creo que mucho es de documentarlo, ¿eh? Es que el tema es que, y se van a reír algunos que a lo mejor están aquí, ¿no? Que me dicen, es que es la herencia de la tía, ¿no? No, pues sí, pues demuéstralo, ¿no? O sea, no me platiques, yo te creo, pero sí, hay que exactamente. demostrárselo, ¿no? Sí, 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 bien interesantes las reglas que decías, Fer, como comentabas, ¿no? Oye, esta parte también, por ejemplo, este, de que no, supuestamente no se incrementaron los impuestos, pero ya lo comentabas, ¿no? En todo este tema de las reglas nuevas del IEPS. O sea, sí hay cosas que tenemos que tomar en consideración, sobre todo en esta parte de los sectores si nos afectan. Y bien, bien, bien interesante, Fer. Muchas gracias de verdad. Gracias y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Por ahí ya lo comentó Fer. Fer, otra vez yo creo que vale la pena hacer el anuncio del webinar. ¿Qué fecha es el próximo Y webinar el de la próximo zona? jueves, este jueves que viene, va a ser específicamente justamente del tema de estos cambios de los FDIs para 2026, ¿no? Y va a participar ahí una abogada litigante que nos va a dar su perspectiva justamente legal, cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones en su caso. Sí, hay agenda en los jueves 26, también va a estar bien interesante. Y bueno, también agradecer por ahí a Xochitl y un especial también agradecimiento a Gaby. Gaby, muchas gracias, de verdad, bien interesante. Creo que esta parte de cómo nos apoya la Prodecon, lo vuelvo a repetir a mí en lo personal, digo, para con mis clientes y con amistades, la verdad es que es una excelente institución en la que te puedes apoyar y que tiene de verdad muchos recursos en donde sí puedes pues sentirte ese respaldo, ¿no? Recuerdo que acá en Querétaro las devoluciones empezaron a tardar muchísimo tiempo, se llevaron hasta un año y por ahí presionando un poquito a través de Prodecon fue que también, digo, hubo un caso aquí muy particular en la administración de aquí donde hubo hasta periodicazos, pero bueno, sí nos ha ayudado mucho. Y bueno, Xochitl, también bien interesante todo lo que nos platicaste. Aquí están nuestros contactos también, por si quieren contactarnos directamente, con todo gusto, por favor, háganlo. Y bueno, y gracias también al apoyo técnico por ahí de nuestro equipo técnico en Russell. Muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, hemos estado recibiendo por ahí algunas dudas, comentarios, ya por ahí contestamos. Bueno, no sé si hay algo en el chat de dudas tal cual. Híjole, creo que sí hay. No nos da tiempo. Los que se quieran esperar, adelante. El webinar, básicamente termina, pero nos vamos a dar la tarea de contestar estas. Si se quieren esperar, si tienen un poquito de tiempo, las contestamos rápidamente y si quieren que profundicemos, nos pueden buscar adicionalmente. Entonces, les agradecemos mucho. Nos vamos a quedar unos 5 minutitos más para las dudas que están ahí en el chat. Las vamos a contestar. Contestamos algunas en el correo electrónico que nos mandaron. Contestamos estas del chat rápidamente. 5 minutitos, los que se quieran quedar, los que no, adelante. Les agradecemos de verdad para aquellos que se tienen que desconectar. Les agradecemos muchísimo su participación. Los esperamos en el próximo webinar y nos vamos rapidísimamente a las preguntas rápidas. Bueno, ¿será solo yo o no se escucha? Ay, cañón, por ahí hubo. Ah, no, pero fue cuando empezó, pero no, fue cuando ya, perdón, todos se escuchan. Ok. Bueno, por ahí hay una pregunta que dice, ¿qué porcentaje de los ingresos corresponden a la repatriación de capitales y cuál sería la mecánica de declaración en la declaración anual? No sé si esto ya está establecido como un formato ahí en la declaración anual, Fer, pero yo pienso que la repatriación aplica para este año, ¿no? Apenas para el 2026, ¿no? Sí, será para el 2026, recursos que se tenían en el extranjero, no me acuerdo la fecha exacta, pero hasta septiembre del 2025 y es por todo el monto que tengan que repatriar, o sea, no hay limitante, ¿no? Sobre el monto total de que se tenga que repatriar capitales. Y obviamente, perdón, aquí la aclaración, ¿no? Estamos hablando de capitales que no se han declarado, ¿no? En el extranjero, obviamente, ¿no? Digo, vale la pena la aclaración. Si se han estado declarando y pagando los impuestos, aún estando en el extranjero, pues no les sería aplicable esto, porque ya están regularizados, ¿no? Estos son para aquellos donde sí tenemos pecado que no se han declarado en México y que se quieran traer y pagar el impuesto. No hay limitante en cuanto al monto que se pueda repatriar y simplemente aplica la tasa del 15%. Excelente.
Excelente, mi Fer, gracias. Por ahí hay otra pregunta que nos dicen, o bueno, sobre todo una experiencia en donde nos dicen, oye, el SAT nos desistió sin fundamento un trámite de IVA después de 4 meses de ingreso del trámite, sin requerimiento de por medio. Solicitamos apoyo a la Prodecom ante esta ilegalidad, pero el comentario fue que la autoridad desistió por supuesto incumplimiento de requerimiento y no dijo más. No debería ir más a fondo Prodecon con este tipo de situaciones porque si no, creo que no ayuda mucho al contribuyente. Híjole, creo que ahorita Gaby por ahí se Ya, nos ya fue. te entiendo esa. Ah, ya, Fíjate que perdón. cuando hay desistimientos, aquí hay un punto importante, es irnos a los medios de defensa. Hay que revisar obviamente el desistimiento muy particular, ¿no? Porque puede haber particulares o cosas que no podemos visualizar solamente con la resolución. Entonces hay que ver desde que se inició el trámite, si hubo un requerimiento, si se contestó, si no se contestó. Y hay dos opciones. Una vez puedes volver a presentar el trámite de la devolución, cuidando obviamente los plazos de una posible prescripción, o te puedes ir a un medio de defensa. Los contribuyentes aquí tienen esta opción para poder elegir cuál es pues la vía por la cual se quieren ir. Y algo también relevante es verificar la jurisprudencia que se publicó el año pasado respecto de las devoluciones que se niegan. Hay resoluciones que señalan que es un desistimiento, pero al momento de hacer el análisis del contenido de esa resolución ya es en sí una negativa, entonces nos tenemos que ir a un juicio. Entonces, en esta parte, pues les recomiendo al contribuyente si se puede acercar a la delegación que estuvo en ese momento, o si gusta, con muchísimo gusto, me puede mandar un correíto, revisamos el trámite, lo analizamos para ver qué opciones. También se puede volver a presentar el trámite de la devolución, les digo, cuidando las plazas de prescripción, y si acaso la autoridad es, reitera no emitir un requerimiento, o acaso se puede ir a una queja señalando de, oye, sabes que presenté el trámite, me desistieron sin requerir, entonces acabo de volver a presentar un trámite, puede también hasta a lo mejor solicitar una mesa de trabajo, pueden ser varios puntos que se pueden hacer a través del procedimiento de queja. Entonces invito al contribuyente, bueno, a la persona que hizo el comentario de tuve un desistimiento, ¿qué está pasando? Que pueda acudir con nosotros. Si gusta, le puedo dejar el correo de la delegación, es delegacionquerétaro@prodecon.com.mx, o si acaso puede en la página de Prodecon, están también todos los correos de las demás delegaciones, lo que guste concluir. Excelente, mi Gaby, muchas gracias. Dice por ahí. Rubén, ya vi que son varias, ¿no? Yo Sí, creo que así por el sí, tiempo sí las vamos sí, contestando por ya. correo. Hay todavía muchos Que hay nos muchos tardamos. conectados. Yo creo que nada más le damos lectura a dos rápidas. Por ahí dicen que cuando se publica las listas negras, entiendo yo que se andan publicando por ahí cada 3 meses. No tenemos un estimado. El SAT nos desistió sin fundamento. Hay muchos temas de ahí de desistimientos de devoluciones. Creo que lo conveniente, como bien dice Gaby, es el tema de acercarnos ahí con la Prodecon, creo, digo, como dicen por ahí, cada quien hable de cómo le fue en la feria. Hay una pregunta bien interesante de la tasa efectiva. Acuérdense que estas tasas efectivas, creo que con este tema del SAT que viene ya fuerte y ya nos está indicando que va por las tasas efectivas, acuérdense por ahí que ya están publicadas, no están actualizadas, están hasta el 2021, pero sí hay que hacer un estudio de esto de las tasas efectivas. Y cabe mencionar, como también como publicidad y como propaganda, nosotros hacemos un cierto estudio en donde hacemos este tema de las tasas efectivas y tratamos de ver cómo debemos de hacer mejorar la tasa. Y creo que ahorita toma mucha relevancia por el tema que por ahí viene la autoridad. Y bueno, traemos un chorro de preguntas. Gracias, de verdad, son muchísimas preguntas. Las vamos a tomar ahí en cuenta, las vamos a apuntar y yo creo que vamos a ver la manera de tratar de distribuirlas. O si no, por favor, no sean malitos, háganoslas llegar a este correo. Una disculpa, háganoslas llegar a este correo, a los correos que están aquí, si quieren, a Roberto Cruz directamente, y yo distribuiré las preguntas aquí con mis socios para darles contestación. Perdónenos, se nos fue el tiempo. Muy interesante todos. Gracias a todos los que están todavía conectados. De verdad se los agradecemos mucho. Creo que es de mucho interés. Y bueno, no sé si alguno de los expositores quiera comentar algo adicional. Gaby, Fer, Xochitl, por ahí algo adicional. Solamente agradecer, muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, pues Gracias a ti. muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima.
Nos vemos en el próximo, ahí Gracias a estamos. todos. Mándenos sus preguntas, por favor. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.